que haya gente que considera, pues entonces en vez de cobrar 60 euros la hora, tienes que cobrar 10, porque tienes un modo de vuelo. Bueno, pues eso opinará esa persona. Hola, Dani. Hola Calle, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? ¿Cómo va todo? Pues nada, eso. Profesional. ¿Qué pasa? ¿Que si no eres profesional no puedes utilizar vuelos inteligentes o al revés? ¿Cuál es la cuestión? Esa es la pregunta. Sobre todo surge la pregunta porque me la hicieron. Un día me la hicieron. Me vieron pusiendo un modo de vuelo y dijeron, pero ¿cómo que tú estás aquí gastando un modo de vuelo inteligente? Yo no sabía que los profesionales... Y claro, por supuesto que sí, ¿cómo no? Por supuesto que sí, nos ayudan, nos hacen la vida mucho más fácil. No solo que sean una ayuda, es que muchas veces poder hacer con ellos cosas que en modo manual es imposible. Y bueno, voy a hablar un poquito de cómo tratar con ello, de cómo... de hecho, vamos a comentar los modos de vuelo que suelo gastar. Y sobre todo, bueno, pues cómo tratar esto de cara a algunos clientes, porque a veces es sorpresa, ¿no? ¿Cómo que modo de vuelo inteligente? Pues sí, y por esto lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, bueno, ¿modo de vuelo inteligente qué es? ¿A qué te suena o qué experiencia tienes tú con modos de vuelo inteligente? Pues bueno, son pilotos automáticos de algunas funciones concretas. Entiendo yo, pues por ejemplo, si tenemos un elemento, o un elemento me refiero a algún tipo de objeto que queramos rodear, pues hay un modo de vuelo que automatiza ese vuelo. Entonces podemos decir que es un piloto automático que hace esa función de forma, como bien has dicho, ayuda a que podamos hacer el vuelo de forma fácil y sin tener que nosotros controlar el mando de forma manual para completar el vuelo. Pero vamos, esto es típico en los aviones, pasa igual, no puedes ir sin piloto automático, si no pues sería súper complicado. Pero tienes que ir configurándolo, no solo es, vale, ponlo piloto automático, ¿no? Tienes que seleccionar el objeto, tienes que configurar muchas cosas antes de... Claro. Lo que sí que es cierto... El vuelo inteligente. Sí que es cierto que hay ciertas cosas que de forma manual las vas a poder hacer mejor. Y de hecho aquí un paralelismo un poco... bueno, buscado, pero sí, paralelismo con el modo manual de una cámara DSLR, o sea, de una reflex. Las cámaras estas tienen un modo auto, que suele ir bastante bien, pero ciertas fotografías se van a ir a ver siempre mucho mejor en un modo manual bien calibrado, ¿no? Pero el modo auto siempre nos va a ayudar, sobre todo, más velocidad para hacer algunas determinadas fotos y que habrá momentos en los que no tendremos tiempo, no podremos o directamente... condiciones muy complicadas con el que modo auto pues, ¡pam!, nos ayuda y ya está, ¿no? Entonces, hablemos de modos de vuelo inteligentes de un dron y a ver si podemos contestar la pregunta esta, que ¿se puede hacer manualmente lo mismo que con un modo de vuelo inteligente? Que a lo mejor sí, a lo mejor no. Entonces, bueno, simplemente, bueno, pues eso, vamos a hablar de digamos, los modos de vuelo que yo utilizo. El primero es un poco el que ha comentado Dani, que es el de órbita. Órbita, que es, pues ya lo sabéis, un objeto y se selecciona y puedes hacer una vuelta perfecta, digamos, bueno, muy bien calibrada, con precisión, ¿no? Entonces, lo bueno y lo malo. Pues lo bueno es que con esta órbita de precisión, pues tenemos una precisión que manualmente es muy complicado tener y sobre todo con condiciones de vuelo de un poquito de viento, incluso más complicado, se puede hacer. Pero con ese modo de vuelo, si traqueas bien el centro, la órbita es perfecta, la verdad es que la precisión es increíble. Y que, bueno, pues no habrá fallos, como digo, si el cálculo de distancia está bien hecho, pues no habrá ningún fallo, va a ser una órbita perfecta. ¿Qué es lo malo? Lo malo es que a veces es complicado salir de ese modo de vuelo para centrarse en otro sujeto, y me explico. Hacemos, por ejemplo, un giro 360 en torno a un pico de una montaña, y mientras estamos haciéndolo queremos que en ese mismo plano, sin cortar, dejemos de centrarnos en el pico y nos centremos en el atardecer, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que dejemos de hacer esa circunferencia y pasemos a hacer un desplazamiento lateral para centrarnos en un atardecer, por ejemplo, ¿no? Eso, si estás en el modo de vuelo, es muy complicado salir del modo de vuelo y continuar con un movimiento lateral fluido y hacerlos en un solo movimiento, porque entre que damos a cancelar el modo de vuelo, el dron se para, arrancamos nosotros, va a haber ahí unos momentos un poco extraños. Entonces, muchas veces si vamos a hacer planos de este tipo, es mejor en modo manual, que es coges,
Te centras en un objeto, das la vuelta y cuando te quieres centrar en otro objeto, pues con modo manual lo cambias y ya está, ¿no? Entonces, en ciertos casos es mucho mejor hacerlo en modo manual. Que no, que simplemente queremos hacer un círculo y luego cortar y con otro, pues perfecto. Hacemos ese traqueo y se hace perfecto. Posiblemente es el modo de vuelo más prescindible conforme aumenta nuestra experiencia, ¿no? Es decir, al principio, imagínate que nuestro primer dron es un dron tipo con pues un Mavic Air, Mavic Pro, Phantom, de este estilo, que ya tiene este estilo de vuelo. Pues si casi sin pilotar ese modo de vuelo nos va a hacer un círculo perfecto, vamos a decir, joder, esto es un lujo, ¿no? Conforme vayamos mejorando, pues esto lo podemos hacer nosotros y pues será un modo de vuelo que será más prescindible. Pero hay determinadas situaciones, como la que voy a comentar ahora, que es lo que me pasó un día en un trabajo, o sea, en un trabajo con todas las letras, que es que, bueno, eran unas condiciones de mucho calor, de calor bastante fuerte, de agosto creo, julio, y condiciones de mediodía, de sol, eran de lo más extremo en cuanto a temperatura alta, ¿no? Y yo en aquel momento utilizaba un iPad Air 2 creo que era, o 1 o 2. Bueno, pues estas condiciones de calor afectaron tanto al iPad en sí que se calentó en extremo y se calentó de un modo que afectó a la agilidad del mismo iPad y no conseguía aportar fluidez a las imágenes, ¿no? Entonces, entre el calor que hacía y que el iPad ya llevaba un rato funcionando, como que yo no podía ver sin que la imagen que transmitía el dron se cortara, ¿no? Y era más por el iPad que por el dron. Entonces, claro, yo ya se habían hecho casi todos los planos, pero estaba ahí, me faltaba justamente un círculo en torno a un objeto. Y digo, ostras, vaya, no lo puedo conseguir, porque claro, si la imagen no te permite, no puedes ver la imagen, es muy complicado hacerlo. Y al final pues tiré de este modo de vuelo y gracias a eso pude hacer un círculo perfecto. Si no, pues o teníamos que haber vuelto otro día o parar durante un tiempo largo para que el iPad se refrigerara o algo así, ¿no? Entonces, bueno, gracias a este modo de vuelo, en aquella ocasión, ya hace un par de años además, pude hacer el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese aspecto, pues imaginar si es importante el modo de vuelo. Con el iPad que hiciste, a partir de ahí utilizaste el iPhone 8, ¿no? Sí. El último trabajo por dos cosas, porque era menos brillante, en condiciones de luz es menos brillante, por lo menos ese iPad, que el iPhone 8, y porque llegaba momentos en los que se saturaba de trabajo y no daba fluidez a la imagen. Entonces, nunca más y no lo he vuelto a gastar más. Y con el móvil mucho mejor, porque mucho más fluido, más brillante, bueno, siempre lo llevas encima, ocupa menos. ¿Y la pantalla más grande no la echas de menos? No, porque es que era más grande, pero ya te digo, había que centrarse mucho en la pantalla para poder calibrar para contrastar esa falta de brillo, ¿no? Entonces, cuanto más brillante, de hecho la pantalla que vende DJI como más brillante, la Crystal Sky, es un móvil también prácticamente, pero muy brillante. No hace falta más, te acercas y ya está. Ya. Así que eso. Otro modo de vuelo que me gusta bastante es el TapFly, que, bueno, recordemos, es como nosotros damos en la pantalla para digamos, que el dron vaya en una dirección y nosotros podemos grabar a nuestro aire despreocupándonos, entre comillas, porque nunca lo podemos hacer, del pilotaje, ¿no? Es decir, el dron va a ir y nosotros vamos a empezar a grabar pues girándonos hacia atrás, hacia adelante, y te permite unos planos que en modo manual son muy complicados, extremadamente complicados, ¿vale? Y esto un poco, una anécdota que pasó en clase cuando estaba estudiando el curso de pilotaje, es que el profesor de pilotaje, además, que era el mejor alumno de la promoción anterior, se le habían convertido en profesor de lo bueno que era, para hacer un tipo de vuelo que se puede hacer en TapFly súper fácil, intentó enseñárnoslo e incluso a él le costó, porque requería que el dron siguiera recto, pero que para que tú puedas grabar hacia algún lado, el dron tenía que ir rotando, pero sin irse de la línea, es decir, siguiendo la línea que el dron fuera rotando para poder siempre grabar a un punto, ¿no? Entonces eso, sin hacerlo círculo, tiene que ser línea, que es lo complicado. Entonces eso manualmente requiere mucha práctica y mucha habilidad, y con el modo TapFly haces pam, y mientras el dron va, tú giras y hacer el plano perfecto sin tener esa experiencia. Entonces, bueno, pues el TapFly te permite eso.
Sí que es cierto que a veces no resulta fácil, tienes que hacer varios intentos, por ejemplo, tienes que calibrar la velocidad, tienes que decirle que se te dé libertad, pues a veces hace falta algún intento, pero bueno, una vez lo consigues el resultado es tremendo. Follow me, fácil, un coche, lo traqueamos y a seguirlo. Nos da un seguimiento preciso, sobre todo ya a partir del Mavic 2 con esta proyección incluso que hace que a veces el objeto desaparece en torno detrás de una montaña o árbol y consigue predecir la trayectoria y lo sigue, o sea, ya es una pasada. Y nos da esa posibilidad incluso de orbitar en torno al objeto, o sea, que planos que manualmente son muy complicados, pero que aquí pues son más fáciles. Lo malo, un poco lo que le pasaba de la órbita, que a veces es complicado salir de ese modo de vuelo para centrarse en otro objeto. Estamos con un coche, nos queremos centrar en, pues lo dicho, con la playa o el entorno, y es complicado salir de ese modo de vuelo para irnos a otro objeto. Entonces a veces eso nos va a pedir que hacerlo manual para poder irnos, ¿no? Y entonces pues eso es lo malo un poco del follow me, pero bueno, siempre es muy útil, sobre todo eso, traquear un coche que a veces es complicado y lo seguimos. El modo Hyperlapse, que es un modo que traeremos al canal porque es un modo que es una pasada en los últimos Mavic 2, convierte una tarea que antes, convierte una tarea que antes era muy farragosa en algo sencillo, que es ir haciendo fotos mientras el dron se mueve muy poco a poco. Antes teníamos que abrir Litchi, hacerle un plan de vuelo con waypoints, que esos waypoints estuvieran bien puestos, luego decirle cada 2 segundos haz una foto, que ese cambio entre fotos no hubiera un cambio de exposición porque ya te destrozaba el Hyperlapse. Pues con el Mavic 2 es súper fácil. ¿Qué significa que ahora es más sencillo? Pues que para empezar ahorraremos mucha más batería, que es lo que nos importa, y que como es tan sencillo lo vamos a hacer antes, no nos va a dar pereza y enseguida, mira, pues voy a hacer un Hyperlapse aquí y vamos a hacer muchos más que antes, ¿no? Esto es un poco lo que pasa con la Canon 6D, que es un poco que me vino a la mente, que es que hacer un timelapse es un poco farragoso, en plan, pones el trípode, foto, cada tal cual, y como el Canon 6D trae un modo de timelapse que es como un vídeo, pues ya haces muchos más porque es más fácil, ¿no? Entonces aquí nos pasa eso. ¿Qué es lo malo? No tiene muchas cosas más, pero bueno, tiene algunas limitaciones de opciones a las que te ofrece el modo de vuelo, es decir, en órbita, en seguimiento y tal, pero bueno, son bastante completas. Y cierto es que requiere bastante postproducción. O sea, en timelapse sí, nos hace una preview a 1080 que tiene calidad reducida, pero si queremos luego ponernos foto por foto ahí y tal, pues tiene trabajo del que ya hablaremos, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejamos. Y luego, el último modo que vamos a ver hoy y por el que a mí me dijeron, pero que tú gastas el modo de vuelo inteligente, fue por porque estaba gastando y es el modo trípode o el modo cinematográfico, que es algo súper sencillo, pero que ha cambiado bastante la forma de grabar con un dron, ¿no? ¿Esto qué es? De repente los mandos dejan de tener la misma sensibilidad, todo es mucho más lento, o sea, si antes el 100% del acelerador te daba una velocidad X, 50 y pico kilómetros por hora, pues ahora el máximo va a 10 por hora. Entonces, la mitad va a 5 y entonces esto que te permite que el dron se mueva muy suave, que no haya ningún movimiento brusco, aunque quieras a veces no puedes hacerlo brusco, porque todo va súper suave, es como muy perezoso el dron. ¿Qué pasa? Que esto pues para movimientos lentos que te dan ese aspecto cinematográfico, para desplazamientos, para subidas, bueno, para todo es una maravilla. Nos quita el vicio de movernos rápido, es una de las cosas buenas. A veces sin querer lo hacemos, con ese no podemos. Mejorar la transferencia de frames por segundo. Esto es importante porque a veces al ir rápido, como la cámara capta lo que capta, si vamos muy rápido se van a notar como los frames pues se van captando y hay diferencia entre ellos, pero si vas lento, como se van a captar muchos frames para muy poco movimiento, la fluidez va a ser súper agradable a la vista, no va a haber traqueteo y pues va a ser en definitiva mucha más calidad. Y eso, lo que digo, cualquier movimiento se convierte en cinematográfico, aunque no queramos. ¿Lo malo que tiene? Pues no tiene nada malo porque es un dron, es un modo de vuelo que gasto casi siempre. En cada trabajo le dedico un ratito a modo trípode. Lo único es que a veces cuando estás en el modo trípode o cinematográfico y quieres hacer algo con más dinamismo, pues tienes que salir del modo de vuelo para poder ir más rápido. Eso es el único problema que nos da. Pero por lo demás, pues ahí es un modo de vuelo que tenemos que gastar incluso, pues sí, incluso profesionales. De hecho, cuando no estaba en el modo trípode, yo ya quería conseguir este tipo de planos y era un poco complicado porque tenías que mover el stick lo mínimo para que
al mínimo que movías un poquito ya se iba, sobre todo en rotación se nota más porque dabas un poquito de rotación y ya el dron se te movía mucho, y con el modo cinematográfico va súper fluido todo, ¿no? Entonces esto es un poco la ventaja de este modo de vuelo. Entonces, por lo demás, para mí son los modos de vuelo más importantes y que más suelo utilizar en mi día a día. Así que la respuesta es que sí, un profesional usa modos de vuelo, por supuesto. De hecho, a lo mejor hay algún purista que no, pero nos hace la vida mucho más fácil. Y esto significa ahorraremos batería, lo haremos más veces más cosas, en fin. Al final, el ser un profesional no quita que no tengamos que tener facilidad para hacer nuestro trabajo. Si nos facilita el trabajo y nos hace, pues eso, que seamos más óptimos, no tiene por qué ser algo malo. Así es. En el tema en todos los sectores, hasta en el sector del software es igual. Es decir, al final, si tienes una herramienta que te permite ir más rápido y hacer las cosas mejor sin que te salgan errores, porque al final esto lo que te permite es, si tienes algo en mente, hacerlo fácilmente. No tener que tú tener, en este caso, pues una precisión exacta para hacerlo a mano. Entonces, si tienes un modo inteligente que te pueda ayudar, el producto final va a ser el mismo. Tengas tú una precisión en los dedos increíble para hacer la línea recta y va a ir rotando el dron, que tener un modo de vuelo. Que haya gente que considera, pues entonces en vez de cobrar 60 euros la hora, tienes que cobrar 10, porque tienes un modo de vuelo. Bueno, pues eso opinará esa persona. Pero aquí la cuestión está que el producto se va a entregar con una calidad y al final tiene un valor, por mucho que sea automático, porque es lo único que creo que pueden tirarnos por cara, ¿no? Pues es automático, no tiene tanta dificultad, ¿no? Pues bueno, estés tú ahí, contrólalo y lo haces tú, ¿no? De igual forma no podemos decirle eso a ningún cliente, pero esa sería la idea. Sí. Así que nada, ha estado muy interesante la idea, ¿no? El ejemplo más fácil es hacer fotos 360, por ejemplo. De modo manual a modo automático no hay color. Todo lo que sea waypoints, que también es automático, pues en manual es imposible directamente. Y con estos modos de vuelo que hemos comentado, hay muchos más, pero estos son los que yo más gasto. Ya digo que el resultado profesional mejora. Y no es que mejore, sino que lo puedes hacer incluso antes. Así que bueno, el hecho de conocerlos, de experimentar con ellos, trabajar, también es un valor añadido que luego añadimos a nuestro trabajo. Pues nada, así que nada. Pues momento de despedirse, ¿no? Venga. ¿O añadimos algo más? No. Pues nada, chicos, ahora me toca despedirnos a mí, así que es eso. Si os gusta todo el contenido que compartimos tanto en YouTube como en Inbox, como en iTunes, como en nuestra web, ya sabéis, nos podéis dejar un comentario en iTunes 5 estrellitas, que ya hace tiempo que nadie nos deja nada. En YouTube estáis súper activos, nos encanta, porque como bien dijo Calle, es una red social donde es muy fácil interactuar. En Inbox también tenéis mucho movimiento. Y pues eso, muchísimas gracias por todo y nos vemos el próximo capítulo el lunes que viene, ¿vale? Así que el lunes que viene tendremos por aquí los 5 mejores accesorios para el Mavic 2 Zoom, ¿no? Sí. Genial. Pues nos vemos el lunes, chicos. Un saludo. Chao.